hijo desprecia la última voluntad de su padre, pero un secreto en el testamento lo cambia todo. El eco de los tacones de Héctor Valverde resonaba con fuerza en el pasillo de mármol del despacho de abogados. Su traje impecable y el perfume costoso contrastaban con la mirada fría que dirigía a los presentes. No había tristeza en su rostro, solo impaciencia. Había esperado este día con la certeza de que todo lo que su padre construyó le pertenecía por derecho. Don Emilio Valverde había sido un hombre próspero, pero anticuado en sus formas. Con su muerte, Héctor al fin podría manejar la fortuna como considerara conveniente. El abogado carraspeó y comenzó la lectura del testamento. Las primeras líneas eran previsibles: menciones de propiedades, cuentas bancarias y detalles legales. Héctor entrelazó los dedos, impaciente, hasta que escuchó algo que hizo que su espalda se tensara. La mayor parte de mis bienes serán donados al orfanato San Vicente. Hubo un silencio absoluto en la sala. Héctor sintió que la sangre se le agolpaba en la cabeza. ¿Había escuchado bien? ¿Qué clase de broma es esta?, interrumpió, su tono afilado como una navaja. El abogado evitó su mirada y continuó leyendo. A mi hijo Héctor Valverde le dejo una carta y una llave. Las palabras resonaron como un eco en su mente. ¿Una carta? ¿Una maldita llave? Su mandíbula se apretó mientras tomaba el sobresellado con el nombre de su padre. Lo sostuvo con desprecio, como si quemara en sus manos. Esto es un error. No puede ser todo. El abogado ajustó sus lentes y le extendió la llave. Era vieja, de hierro forjado, con signos de óxido. Don Emilio fue muy claro en sus instrucciones. Héctor cerró los ojos por un instante, intentando controlar su furia. Su padre lo había traicionado. Después de todo lo que había hecho para complacerlo, para demostrarle que estaba a la altura de su legado, ¿esto era lo que recibía? Se puso de pie de golpe, empujando la silla con fuerza. No necesito esto, gruñó, guardando la llave en el bolsillo de su chaqueta con desprecio. La carta, sin embargo, quedó abandonada sobre la mesa. Salió del despacho sin mirar atrás. No quería recuerdos, no quería misterios. Quería lo que le correspondía, y encontraría la manera de obtenerlo. El tiempo había pasado con una rapidez despiadada. Un año después de aquella humillación en la notaría, Héctor Valverde ya no era el mismo hombre que había irrumpido furioso en aquel despacho. Su seguridad inquebrantable había dado paso a una inquietud constante, su confianza en su propio poder se había desmoronado como un castillo de naipes. Las malas inversiones, los gastos descontrolados y la ausencia de los recursos que daba por asegurados lo habían llevado a un punto que nunca imaginó: deudas. Él, Héctor Valverde, endeudado. La sola idea le revolvía el estómago. Siempre había creído que el dinero le pertenecía por derecho, que su apellido era suficiente para abrir cualquier puerta, pero el mundo real no funcionaba así. Sus socios de negocios, aquellos que lo adulaban en los tiempos de abundancia, ahora evitaban sus llamadas. Los bancos no tenían la menor intención de darle más crédito, y la prensa ya comenzaba a murmurar sobre su situación financiera. Aquella mañana, sentado en la terraza de su departamento, observaba la ciudad con una mezcla de rabia y desesperación. Su copa de whisky reposaba intacta en la mesa. El teléfono vibró, pero no lo tomó de inmediato. Sabía lo que era: otro recordatorio de pago, otra amenaza de embargo. Sus propiedades estaban hipotecadas, su empresa al borde del colapso. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Lanzó un suspiro, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Fue entonces cuando sus ojos se desviaron hacia el pequeño cajón del escritorio. La llave. Desde aquel día en la notaría, la había arrojado ahí sin pensarlo demasiado. Un simple pedazo de metal oxidado que no le importaba en lo absoluto. Pero ahora era diferente. Necesitaba dinero. Necesitaba respuestas. Se puso de pie con brusquedad y abrió el cajón. La llave seguía ahí, junto a un sobre arrugado, la carta de su padre. La había dejado atrás aquel día, pero alguien la había enviado a su dirección semanas después. Nunca la abrió. Con las manos temblorosas, tomó la carta y la giró entre sus dedos. Finalmente, la rasgó y sacó el papel amarillento.
La caligrafía de su padre le resultó más familiar de lo que esperaba. Hijo, sé que esto te enfurecerá. Tal vez nunca llegues a leer estas palabras, pero si algún día lo haces, significa que las circunstancias te han llevado hasta aquí. Esta llave no es un castigo ni un capricho. Es un camino. Lo que encontrarás no es lo que esperas, pero es lo que realmente necesitas. Héctor dejó caer la carta sobre la mesa, sintiendo como la ira regresaba con fuerza. ¿Un camino? ¿Qué demonios significaba eso? No tenía tiempo para filosofías. Si esa llave abría algo de valor, lo encontraría. Encendió su computadora y buscó la dirección del orfanato al que su padre había dejado la fortuna. Tal vez ahí obtendría respuestas. Pero la búsqueda lo llevó a otra pista inesperada, un pequeño pueblo, perdido en el mapa, vinculado al nombre de su padre. Un lugar del que nunca había oído hablar. Sin pensarlo más, tomó la llave, guardó la carta en el bolsillo y marcó un número en su teléfono. Prepara mi coche. Nos vamos de viaje. El motor del auto rugió en la carretera desierta mientras Héctor Valverde mantenía la mirada fija en el camino. El paisaje había cambiado radicalmente desde que dejó la ciudad. Ahora, colinas cubiertas de pasto seco y árboles dispersos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Nunca había pisado aquel pueblo, ni siquiera sabía de su existencia. ¿Por qué su padre lo había vinculado con la llave? La carta seguía en su bolsillo, pero no la había vuelto a leer. No quería darle más vueltas. Solo le importaba una cosa, encontrar lo que su padre le ocultó y, si tenía valor, reclamarlo como suyo. Tras varias horas de viaje, el asfalto dio paso a una carretera de tierra y piedra. En el horizonte apareció el pueblo, un puñado de casas envejecidas por el tiempo, un campanario solitario y una plaza con bancos de madera gastados. Se sentía fuera de lugar al conducir su lujoso auto por esas calles polvorientas. Héctor Valverde no pertenecía allí. Se estacionó frente a una pequeña tienda y bajó, sintiendo de inmediato las miradas curiosas de los pocos habitantes que transitaban por la calle. Se ajustó la chaqueta y caminó hasta el mostrador. Busco una casa antigua, dijo sin rodeos. Una propiedad que perteneció a Emilio Valverde. El anciano tras el mostrador levantó la vista y lo miró con detenimiento. Así que usted es el hijo de don Emilio, murmuró, como si eso explicara todo. ¿La conoce?, preguntó Héctor, impaciente. Todos aquí conocimos a su padre. Fue un hombre respetado. Pero su casa, el anciano hizo una pausa, con una sombra de tristeza en la mirada. Lleva años abandonada. Héctor sintió un escalofrío involuntario. ¿Por qué su padre había tenido una casa en ese pueblo? ¿Por qué nunca habló de ello? ¿Dónde está? El anciano le indicó el camino con una mano temblorosa. Al final de la calle principal, subiendo la colina. No la podrá confundir. Héctor salió sin agradecer. No estaba allí para hacer amigos ni para recordar a su padre con nostalgia. Subió la colina a pie, observando cómo el pueblo quedaba atrás a cada paso. La casa apareció ante él, una estructura envejecida por el tiempo, con la pintura descascarada y las ventanas cerradas con tablones de madera. No parecía una mansión ni una propiedad digna de su padre. ¿Por qué Emilio Valverde poseía una casa así? Sacó la llave del bolsillo y la sostuvo unos segundos, observándola bajo la luz del sol. Se acercó a la puerta y la introdujo en la cerradura. Encajó a la perfección. Con un leve chirrido, la puerta se abrió, dejando escapar un aroma a polvo y madera vieja. Héctor cruzó el umbral y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar su vida. El interior de la casa era un retrato detenido en el tiempo. Polvo acumulado cubría los muebles, y el aire estaba impregnado de un aroma a madera envejecida y humedad. Héctor avanzó lentamente, dejando que sus ojos recorrieran cada rincón. Aquella casa no era solo una propiedad olvidada, había sido habitada. Su padre había estado allí. Un viejo escritorio se encontraba en el centro de la sala. Papeles amarillentos y libros desgastados descansaban sobre la superficie. A su lado, una estantería tambaleante contenía archivos organizados meticulosamente. Héctor no entendía por qué su padre, un hombre que había construido un imperio, tenía un espacio tan humilde en un pueblo perdido.
Se acercó al escritorio y abrió el primer cajón. Cartas, fotografías en blanco y negro, documentos con nombres que no le resultaban familiares. Nada de joyas, nada de dinero, nada que le solucionara sus problemas. Su frustración creció. ¿Qué sentido tenía todo esto? Tomó un puñado de cartas y comenzó a leerlas. La caligrafía firme y precisa de su padre le resultaba inquietantemente familiar. Hijo, cuando leas esto, significará que mi tiempo ha terminado. No te culpo si estás lleno de rabia. Sé que esperabas otra clase de herencia. Pero algunas cosas no pueden ser compradas con dinero. La verdad es una de ellas. Héctor sintió un nudo en la garganta, pero ignoró la sensación. Siguió leyendo. En esta casa se encuentra todo lo que nunca pude contarte. Secretos que oculté para protegerte. Ahora depende de ti si deseas conocerlos o si prefieres seguir adelante con la vida que has construido. Soltó la carta sobre el escritorio con brusquedad. ¿Qué demonios significaba todo eso? ¿De qué secretos hablaba su padre? Su mirada se desvió hacia la estantería. Si esa casa guardaba la verdad, no se iría de allí sin encontrarla. Comenzó a revisar los archivos. Nombres de personas desconocidas, informes de negocios antiguos, recortes de periódicos. Cada documento parecía un fragmento de una historia incompleta. Entonces, lo vio. Un sobre cerrado con su nombre. Su corazón latía con fuerza cuando lo tomó y lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja. Héctor, he guardado esto durante demasiado tiempo. No puedo decidir por ti si quieres saberlo. Pero si estás listo, busca en la caja fuerte detrás del cuadro. La mirada de Héctor voló al cuadro polvoriento que colgaba en la pared. Lo arrancó de un tirón y, efectivamente, allí estaba la caja fuerte. Se inclinó y marcó la combinación que su padre siempre usaba. Un clic sordo confirmó que había acertado. La puerta se abrió lentamente. Dentro, una pila de documentos y una fotografía amarillenta. Héctor la tomó con manos temblorosas y, al verla, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En la imagen estaba su padre, junto a una mujer y un niño pequeño. El niño era él. La mujer, en cambio, era una desconocida. Héctor se quedó inmóvil, sosteniendo la fotografía entre sus dedos. ¿Quién era esa mujer? Su padre estaba allí, de pie con una sonrisa genuina, con su brazo alrededor de ella, mientras sostenía en brazos a un niño que claramente era él. Su mente se negó a aceptar lo que veía. Esa no era su madre. Respiró hondo y regresó la vista a la caja fuerte. Había más documentos. Tomó un fajo de papeles con manos temblorosas y comenzó a leer. Registro de adopción. Nombre del menor, Héctor Valverde. Nombre de la madre biológica, Elena Castillo. El papel se deslizó de sus manos y cayó sobre el escritorio. No podía ser verdad. Toda su vida había creído ser el hijo legítimo de don Emilio y de la mujer que lo crió. Pero la realidad era otra. Siguió revisando los documentos, buscando respuestas. Cartas escritas por su padre explicaban el sacrificio que había hecho. Héctor, jamás tuve el valor de contarte esto en vida. Me temo que, si lo hiciera, me odiarías. Pero ahora, si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para la verdad. El papel se arrugó entre sus dedos. Sus ojos volaron por las siguientes líneas. Tu madre, Elena, fue el gran amor de mi vida. Pero mi mundo, el mundo de la riqueza y los negocios, no era seguro para ella. Nuestros enemigos la amenazaron cuando supieron que estabas en camino. Intenté protegerlos, pero fue inútil. La obligaron a desaparecer. Cuando te recuperé, ya era tarde. Elena nunca regresó. El aire en la habitación se volvió espeso. Héctor sintió que su pecho se contraía. Toda su vida había sido una mentira. Él no era un Valverde. Cerró los ojos con fuerza, intentando procesar. Su padre había renunciado a su fortuna no por principios morales, sino porque debía protegerlo de quienes lo querían muerto. Todo su sacrificio había sido por él. Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre él. La rabia que había sentido por años,
La decepción por no haber heredado la riqueza, la creencia de que su padre lo había traicionado, todo se derrumbaba en ese instante. Se dejó caer en la silla frente al escritorio y enterró la cabeza entre las manos. ¿Cómo podía seguir siendo la misma persona después de esto? El silencio en la casa era ensordecedor. Solo se escuchaba el eco de su respiración entrecortada. Ahora entendía la herencia de su padre. No era dinero, era la verdad. Y esa verdad lo cambiaría para siempre. Héctor permaneció sentado en la silla por lo que parecieron horas. Todo lo que creía saber sobre su vida se había resquebrajado en un instante. La ira inicial había dado paso a algo más profundo: dolor. Dolor por su madre biológica, una mujer a la que jamás conoció. Dolor por su padre, que había renunciado a todo para protegerlo. Dolor por sí mismo, por haber vivido engañado y por haber desperdiciado tanto tiempo persiguiendo algo que nunca tuvo valor real. ¿Qué iba a hacer ahora? Se puso de pie, sintiendo las piernas débiles. Tenía que salir de allí. Abandonó la casa sin molestarse en cerrar la puerta detrás de él. Caminó sin rumbo hasta llegar a la plaza del pueblo. El sol estaba bajando en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados. Se dejó caer en un banco y observó en silencio. Los niños corrían, los ancianos conversaban, la vida continuaba como si su mundo no acabara de derrumbarse. Entonces lo vio. El orfanato. Era un edificio modesto, con muros de piedra y ventanas de madera desgastadas. Un grupo de niños jugaba en el patio, riendo y gritando con la despreocupación que solo la infancia permite. Ese era el lugar al que su padre había donado su fortuna. Héctor se levantó casi sin pensarlo. Se acercó a la entrada y empujó la reja con suavidad. Dentro, una mujer de mediana edad lo observó con curiosidad. «Buenas tardes», dijo ella con voz amable. «Soy Héctor Valverde», contestó él, sin saber exactamente por qué lo decía. La mujer ladeó la cabeza y le dedicó una sonrisa triste. «Lo sé. Su padre hablaba mucho de usted». Las palabras lo golpearon con fuerza. «¿Puedo entrar?». La mujer asintió y le hizo una seña para que la siguiera. Al cruzar la puerta, Héctor sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. El interior del orfanato era modesto pero cálido. A diferencia de la fría casa donde creció, aquel lugar tenía vida. Las paredes estaban adornadas con dibujos infantiles, los muebles eran sencillos pero acogedores, y las risas de los niños llenaban el aire con una energía que Héctor no recordaba haber sentido en años. La mujer que lo recibió lo guió hasta una pequeña oficina. Su padre venía aquí con frecuencia, dijo, observándolo con cautela. Nunca hablaba de negocios ni de su antigua vida, pero siempre se preocupó por nosotros. Héctor sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había juzgado a su padre sin saber la verdad? «Yo no sabía nada de esto», admitió, con la voz más apagada de lo que hubiera querido. La mujer sonrió con comprensión. Don Emilio decía que la verdadera riqueza de un hombre se mide por lo que deja en los demás, no por lo que posee. Esas palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier otra cosa. Durante toda su vida, había perseguido el dinero, el estatus, el poder. Creía que sólo así honraría el apellido Valverde. Pero ahora, después de conocer la verdad, entendía que había estado equivocado. Se pasó una mano por el rostro y dejó escapar un suspiro. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con su futuro. «Quiero ayudar», dijo finalmente. La mujer lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?». Héctor asintió. «Es lo mínimo que puedo hacer». Salió de la oficina y caminó por los pasillos del orfanato, observando los rostros de los niños. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito. No heredó la fortuna de su padre, pero sí su legado. Y por primera vez en su vida, eso era suficiente. Si te gustó esta increíble historia, haz clic en el botón aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.